Muy buenos días, queridos alumnos. Les saluda el profesor Luis Flores. En esta clase vamos a continuar con el movimiento y me estoy refiriendo a las clases de movimiento que existen, sabiendo que son múltiples. Sin embargo, para su mejor estudio los vamos a clasificar por ciertas características. Pero para entender todo esto tienen que ustedes estar al día y haber estudiado el tema anterior, como son los elementos, por ejemplo, del movimiento, llamémosle trayectoria, móvil, ¿no? Punto de referencia, espacio, velocidad y tiempo. O sea que con todos esos conocimientos podemos ir mejorando y que en la próxima clase que tengamos ciencia y tecnología, por supuesto, vamos a hacerlo por el Zoom y vamos a trabajar estos ejercicios. Se les dejó la anterior vez también uno que otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, tenemos las preguntas de la clase anterior y yo pienso que con honestidad y que ustedes lo hayan hecho ya, pueden comparar, pueden contrastar sus respuestas con las que se les va a proporcionar, ¿no? Es decir, repasar y ver si hemos hecho bien o no. Hay que confiar en ustedes mismos, tienen que confiar para poder trabajar mejor. En la primera pregunta, por ejemplo, dice, ¿cómo una persona que viaja en avión puede comprobar que está en movimiento? Pueden haber muchas respuestas correctas. Por ejemplo, si te refieres al aeropuerto, ¿no? Ese es el punto de referencia. Si estás volando, vas a ver objetos que no están moviéndose y que el avión sí se está trasladando, porque del avión se puede ver. A menos que pues las nubes y la altura sean muy grandes, pero vamos a buscar siempre un punto de referencia, porque si no, vamos a pensar que en el avión estamos simplemente como flotando. Entonces debemos ver algo de punto de referencia. Específicamente podrían ser, como reitero, los aeropuertos, ¿no? Cuando dice es igual desplazamiento que trayectoria, no es igual. Desplazarse es ir de un lugar a otro, pero puede ser con diferentes trayectorias. Como cuando yo, por ejemplo, voy a ir de mi casa al colegio, puedo ir por diferentes calles, me voy a desplazar de mi casa al colegio, pero por diferentes calles. O sea, el desplazamiento puede variar. De repente tengo que ir a algún otro sitio primero, comprar algo, o sea, separarme. Algo así como una mosca, por ejemplo. Cuando va a ir de un sitio a otro, la mosca no se va en línea recta, ¿no? Va a ir haciendo su desplazamiento diferente, o sea, su trayectoria va a ser variada. Desplazarse es trasladarse. Ahora, ¿cómo se traslada? Describiendo un camino. Ese camino viene a ser la trayectoria. En la tercera, dice, ¿cuál es el origen de referencia usado en los siguientes casos? La numeración de las casas. Todos ustedes saben, chicos, que nuestras casas tienen un número. Entonces tiene que haber un punto de referencia. ¿De dónde empieza? De la esquina. En la esquina van a notar ustedes, por decir, de la cuadra 2, de la cuadra 5, entonces va a ser 217, 221, 260, lo que fuere, pero empieza de la esquina. La carrera de atletismo tiene que ser pues el punto de partida. Cuando dicen a sus marcas, listos, ya, ese es el punto de partida.
Entonces, de ahí es que me voy a referir, que voy a tratar de llegar a la meta. ¿Ven? Entonces, el origen de referencia, en este caso, es el punto de partida, en la letra B. La número 4 dice que es aceleración. Debemos definirlo más o menos de esta manera, pero no se aprendan de memoria, sino tómenle sentido. Es la variación de la velocidad. Es la variación de la velocidad. ¿Y cómo se simboliza? ¿Cómo se representa? ¿Cómo lo vamos a hacer en nuestros ejercicios? Mediante una letra A en minúscula. Letra A en minúscula. Es así como se simboliza. Esta última parte que es muy importante, chicos, ¿no? Para toditas las cosas nosotros podemos medirlas. Podemos medir hasta nuestra capacidad intelectual, medir nuestro rendimiento, medir el tamaño de mis zapatos, medir la distancia de mi casa al colegio. Todo es medir. Todo es medir. Nuestro peso, etc. Entonces, medir es comparar. Comparar algo con una unidad de medida. En esa parte que dice, ¿qué necesitas para medir? Tienes que tener una unidad de medida, que lo inventa inclusive el ser humano, porque va pues mejorando en los cálculos, sobre todo pues en ciencias, todo se puede medir. ¿Ya? Entonces, para medir primero necesitamos una unidad de medida, y el ser humano ha inventado. Así como decimos, por ejemplo, unidad de medida de tiempo. Puede ser el segundo, puede ser la hora, pueden ser los minutos. La unidad de medida de distancia puede ser el metro, el hectómetro, el kilómetro, pero tiene que haber una unidad de medida. Quiero saber la masa de mi cuerpo en kilogramos, ¿no? Entonces, para todo tiene que haber una unidad, y con esa unidad de medida voy a comparar. Eso es medir. Entonces, medir es comparar algo con una unidad de medida. Y para eso el ser humano ha inventado, cuando sepan ustedes o pasen ustedes, por ejemplo, al cuarto año en física, se les va a indicar eso que se llaman pues magnitudes y las unidades de medida, que son muchas realmente. De la misma manera aquí, chicos, se supone también que ustedes ya han trabajado. Entonces dice, ¿para qué sirven los vectores? Para indicar la dirección, en este caso, ¿no? la dirección del movimiento o la dirección de la fuerza y su intensidad. Para eso sirven los vectores, ¿no? Esa flecha que hemos mencionado. Dice, ¿por qué todo movimiento es relativo? Porque no hay un punto de referencia que no se mueva. Todo punto de referencia, chicos, se mueve en relación de algo. Nosotros tenemos que suponer que para ese movimiento vuelvo a insistir, vamos a suponer que no se mueve, pero se mueve. ¿Ven? Entonces, ese es el punto digamos, de referencia, ¿no? Entonces, veamos, chicos, lo que nos estuviera faltando, ¿no? Los vectores, ya lo dijimos. Todo movimiento, ya hemos dicho, el punto de referencia cambia. Trayectoria es el camino que describe el móvil al trasladarse. Y lo más importante, ¿qué es móvil? Es todo aquel cuerpo que se traslada, ¿no? Nosotros podemos ser móvil. Si estamos caminando, pues somos el móvil. Cualquier objeto, una mosca que se mueva, pues es un móvil. Un carro que se desplaza, pues ese es el móvil. ¿Ya? Todo cuerpo que se traslada de un punto a otro se llama, en física, se llama móvil. Y en esta número 6, chicos, es un repaso que ustedes tienen que saber, porque en matemática indudablemente lo han hecho en primer grado. Convertir unidades de medida, y es que lo vamos a utilizar. Cuando hagamos ejercicios de movimiento, tenemos que convertir cuando vengan las necesidades, porque ahí se va a trabajar con lo que se llama el SI,
que significa Sistema Internacional de Unidades, y ahí se va a trabajar, por ejemplo, metros y segundos. No se puede trabajar kilómetros y segundos, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que saber convertir. En este caso son medidas de longitud. Todos tienen que saber, chicos, los múltiplos, esos 6 múltiplos nomás, desde kilómetro hasta milímetro. El resto no lo vamos a usar todavía. Y tienen que sabérselo de memoria: kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro, en ese orden, de mayor a menor y de menor a mayor. Y en forma abreviada muy fácilmente se hacen las conversiones como las tienen acá. Confío que ustedes lo hayan hecho y contrasten, comparen con los resultados que tenemos aquí. Entonces hasta aquí, chicos, viene a ser el repaso de lo que hemos hecho, como debe hacerse, ¿no? Ahora, chicos, como algo nuevo, diríamos así, vamos a ver los tipos o clases de movimientos. Nosotros solamente vamos a hacer por 2 motivos. Los movimientos pueden ser diferentes, llamémosle así, por 2 motivos. Uno, por su trayectoria. Por supuesto, para eso tienen que saber qué es trayectoria. Y la otra, por su velocidad, ¿no? Entonces, como les decía, la trayectoria es el camino. Si ese móvil se desplaza en línea recta, es decir, solamente en línea recta, una flecha, diríamos así, se llaman rectilíneos. Y si describe una curva, por ejemplo, lanzo una piedra, se va a formar una curva. Ese es curvilíneos. Eso es por su trayectoria. Rectilíneos y curvilíneos. Y la otra, por su velocidad, es que si la velocidad no varía, se llama uniforme. Y si la velocidad varía, entre otras palabras, estamos hablando que interviene la aceleración, entonces ese movimiento es variado. Imagínense ustedes lanzar una piedra hacia arriba. Primero que la piedra va a salir con cierta fuerza, el esfuerzo que vamos a hacer hacia arriba va a salir rápido. Pero conforme asciende, va a ir disminuyendo su fuerza porque la gravedad jala a la piedra. Entonces va a ir menos, va disminuyendo. Ese es variado. Caso muy semejante. Si suelto una piedra del 3er piso, por ejemplo, esa piedra primero va a estar detenida en mi mano. 0 movimientos. Suelto la piedra, empieza de 0, 1, 2, etcétera, rápido, y conforme se acerca al suelo, va a ir aumentando su velocidad. Esa es, esa es velocidad que va aumentando, acelerando. Entonces, esa va a ser uniforme si no cambia. Por ejemplo, ustedes si han viajado alguna vez en los mismos aviones. El avión toma cierta altura y se orienta hacia el aeropuerto que quiere llegar. Se va a la misma velocidad, uniforme. Algo parecido hace el tren. El tren alcanza su velocidad. Saben ustedes que no hay muchas curvas incluso en los rieles del tren, para que no hayan accidentes. Entonces prácticamente el tren va a la misma velocidad, porque es peligroso incluso acelerar, ¿no? Ese viene a ser uniforme. ¿Ya? Entonces no se olviden. Lo vamos a clasificar por dos razones: por su trayectoria y por su velocidad, como pueden ver aquí ustedes. Noten ustedes aquí, chicos, las clases de movimiento, ¿no? Digamos así, por su trayectoria, por el camino que hacen. Fíjense ustedes que en el primer caso de esos carros van en línea recta. Entonces se llama movimiento rectilíneo. Y en el otro caso de las aspas de ese molino, va describiendo curvas. Pues por eso se llama curvilíneo. Miren que no es nada difícil, siempre y cuando sepamos que es trayectoria. Trayectoria recta, rectilíneo. Trayectoria curva, curvilíneo. Nada más fácil que eso, chicos, ¿no? Analicemos en estos gráficos, chicos. Se supone que el lado izquierdo ha sido siempre un sitio de experimentación de un gran científico, incluso
universalmente conocido Galileo Galilei. Y él fue uno de los primeros en demostrar que los cuerpos soltados libremente caen prácticamente a la misma velocidad, ¿no? Pero en este caso lo que nos interesa es, suelta la piedra y miren, cae en forma vertical, en línea recta, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? De cero que está en la mano, conforme se acerca la Tierra, va a ir aumentando. Ese es entonces movimiento variado. Va a variar su velocidad. En el lado derecho de nuestro planeta Tierra se mueve a la misma velocidad. Por eso se llama movimiento uniforme. En este caso podríamos llamarle movimiento curvilíneo, porque describe curvas, y uniforme. En el otro caso también podríamos decir movimiento rectilíneo, pero uniformemente variado. Miren, solamente es unir palabras con sentido, que nos estén explicando. Entonces aquí tenemos, digamos, por su velocidad. En el primer caso es el movimiento variado cuando caen los objetos. Y lo de la Tierra es, diríamos, uniforme, no aumenta, no disminuye, sino pues el día y la noche podría alterarse, y ustedes saben que no es así, alrededor del Sol, y ese movimiento inicial de hace millones de años permite que la Tierra siga girando alrededor del Sol. Vean, chicos, vamos a ir empezando por estudiar las clases de movimiento. Como vamos a ver en la próxima clase, se va a llamar un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, movimiento en línea recta y a la misma velocidad, y que se va a llamar MRU, las abreviaciones. ¿Ya? Eso es lo nuevo por ahora. Porque también hay otro movimiento que lo haremos después de movimiento rectilíneo uniforme, que va a llamarse movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo lo vamos a representar? M, R, U y la V, o sea, V. M, R, U, V. ¿Ya? Y vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniforme. Ahí se les está poniendo algunos datos, ¿ya? En este caso, no se olviden, no aumenta ni disminuye la velocidad. Podemos imaginar el caso del desplazamiento de la luz. La luz en el vacío, eso dice la teoría, en el vacío la luz se propaga a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. No es que va aumentando o disminuyendo en el vacío. Entonces es movimiento y en línea recta. Entonces un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. Para ello, por eso es la idea de lanzarles este tema, estoy incluyendo ya las fórmulas o ecuaciones que vamos a utilizar para desarrollar los ejercicios. Por eso con tiempo ya estuvo puesto, ahora les pongo con sus ecuaciones, sus fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Y sus elementos son pues espacio, ya lo saben ustedes, minúscula por si acaso, velocidad y tiempo, todos en minúscula, ¿no? Si ponen por ejemplo espacio, o sea E en mayúscula, puede significar por ejemplo energía. Si ponen la V en mayúscula, va a significar volumen. Y si ponen la T mayúscula, van a pensar que es trabajo. Entonces miren, cambiar nomás de minúscula a mayúscula en ciencias, chicos, nos cambia toda la imagen, todas las cosas. Por eso tenemos que ser precisos en cuanto a nuestras apreciaciones. En este caso son en minúscula todos en minúscula. Y noten ustedes, y reitero, les voy a volver a decir también de lo de espacio, puede llamarse también distancia, espacio o distancia. Y si voy a poner distancia, la puedo simbolizar con una D minúscula,
que es idéntico. Para nosotros que sea igual espacio o distancia, ¿no? Ya vamos a ir viendo en qué se mide cada uno de ellos, de acuerdo conforme avancemos con nuestro trabajo. Chicos, aquí tienen algunos ejercicios para ir ya preparándonos para hacer nuestros problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Estas conversiones son muy importantes y las vamos a utilizar porque recuerden ustedes, uno de los componentes, uno de los elementos del movimiento es el tiempo. Y a veces el tiempo nos pueden dar en días, en horas, en segundos, en meses, ¿no? Medir, por ejemplo, tu edad, la puedes hacer. Puedes decirme cuál es tu edad en segundos, en minutos, en horas, en días, en años. Es medir también. Entonces necesitamos hacer estas conversiones. Practiquen ustedes con tiempo para que cuando llegue el momento ya estemos mucho más capacitados. Y concluyo, chicos, siempre recomendándoles mucha prudencia, mucho cuidado, agradecimiento a la gente que nos está cuidando la salud de los bomberos, policías, médicos y mucha gente que se está sacrificando por nosotros. Tenemos que también nosotros colaborar dentro de todo lo que podamos. Cuídense bastante y debemos conservar lo primero, que es nuestra salud. Muy buenos días.